Bienvenidos una vez más a este capítulo de qué, cómo y dónde estudiar. Hoy los saludamos desde la Facultad de Jurisprudencia. Hablaremos de este nuevo pregrado de Criminología e Investigación Criminal. Nos acompaña el día de hoy Samuel Escobar. Bienvenido, director de este nuevo programa de Criminología e Investigación Criminal. Samuel, un gusto tenerte con nosotros. Un gusto estar aquí contigo, Mercedes, que por supuesto podemos hablar de estos temas tan importantes del nuevo pregrado en Criminología e Investigación Criminal, del cual por supuesto tú también tuviste un rol trascendental como directora del área de investigación criminal. Sí, la verdad fue un momento maravilloso dentro de mi carrera. Samuel, ha sido una oportunidad grandiosa poder apoyar a la Universidad del Rosario en la estructuración de la línea interdisciplinar de investigación criminal de este nuevo programa. Bueno, vamos al punto. Los estudiantes que hoy están queriendo encontrar estos nuevos espacios, digamos, que pueden encontrar desde este programa como un enfoque, digamos, de entendimiento de qué es la criminología y la investigación criminal, Samuel. Por supuesto, Mercedes, pues la parte de investigación criminal, siendo tú la experta, te la dejo a ti para poder explicarle a nuestros estudiantes y aspirantes, por supuesto, pero es importante tener en cuenta que la criminología es un campo interdisciplinar que desde muchísimo tiempo atrás en otras latitudes se ha trabajado, se ha enseñado en criminología. Entonces vale la pena pues hablar de qué es la criminología, ¿sí? La criminología es un campo interdisciplinar que hace unas preguntas que podríamos llamar las grandes preguntas sobre el crimen y el castigo y pretende darle respuesta empírica a estas preguntas. Preguntas tales como ¿por qué delinquen las personas? ¿Qué hace que una persona tome la decisión de cometer un delito? Si ya sabemos las causas o las distintas causas con las cuales podemos explicar un comportamiento delictivo, luego entonces viene una pregunta esencial y es ¿cómo podemos prevenir que las personas cometan delitos? La criminología entonces se dedica también a plantear estrategias de prevención de cara al delito y también hace preguntas como, bueno, si es adecuada la reacción que estamos teniendo frente al delito, es suficiente, por ejemplo, la sanción que da el Estado a través de, por ejemplo, el castigo y la cárcel propiamente dicha para evitar que las personas sigan delinquiendo. ¿Cómo podemos mejorar como sociedad el tratamiento penitenciario y pospenitenciario? La criminología también se pregunta, por ejemplo, cómo están siendo tratadas las víctimas, no solamente en el proceso penal, sino también por fuera, en otros escenarios de las políticas públicas, e incluso se pregunta por las estrategias de control que trascienden el fenómeno del Estado, es decir, cómo, por ejemplo, los medios de comunicación nos informan acerca del crimen y el castigo, cómo se ven representados estos fenómenos en la cultura, por ejemplo, y cómo esto incide en nuestras percepciones, entre otras, sobre el miedo al crimen, la seguridad, pero también en nuestras actitudes frente a este tipo de fenómenos. Claro que sí, y eso que dice Samuel creo que es muy importante, sobre todo para la audiencia que tenemos. Colombia es un país que sin duda históricamente ha tenido, digamos, un lastre, por decirlo así, de actividad delictiva en todos los campos. Y sabemos de la problemática que tenemos con relación al hacinamiento. La criminología podría entonces responder frente a ese fenómeno que tenemos de, digamos, de que todo lo volvemos una pena y que finalmente las personas que delinquen deben ir a la cárcel? Claro, por supuesto. Esta es la apuesta, de hecho, de la Universidad del Rosario. Nosotros consideramos que la reacción que se da desde el derecho es absolutamente insuficiente. Por eso la criminología es un campo independiente y autónomo. Esta carrera, como decía, pues en otros países desde mucho tiempo atrás se enseña en el nivel formativo de pregrado y en Colombia ha habido lamentablemente pues una mora en su enseñanza que la Universidad del Rosario viene a corregir precisamente para tratar de poder generar esas herramientas transformadoras del entorno social, herramientas transformadoras que por supuesto trascienden el fenómeno de las leyes y el fenómeno del castigo. De eso se trata precisamente la apuesta de la universidad al establecer este programa en criminología que, vale la pena, se ha dicho, es el primero y único en el país. Ahora, este no solamente es un programa de criminología, también es un programa de criminología e investigación criminal, y aunque en el país ha habido tradicionalmente escuelas de investigación criminal, este programa también es único en la perspectiva de investigación criminal. Entonces me gustaría que nos pudieras contar también un poquito de esto. Sí. Claro que sí, ya
Siendo claro que la criminología estudia esos, digamos, aspectos ontológicos, filosóficos, ¿no? Del por qué las personas delinquen, lo cierto es que finalmente cuando existe una actividad criminal, pues debe ser perseguida, Samuel. Finalmente estamos en un Estado social de derecho y eso implica que finalmente, con independencia de las perspectivas que tengamos respecto del castigo, las conductas deben ser investigadas. Por ejemplo, el fenómeno de la corrupción en nuestro país, que es un flagelo y un fenómeno tan importante que nos golpea tanto. Finalmente, entonces, pues se debe, la respuesta, si bien no debe ser siempre punitiva, sí el Estado está en la responsabilidad de investigar estos actos delictivos. Y la investigación criminal entra a jugar ese factor de ese proceso de investigación de cómo, cuándo y dónde sucedieron los hechos y básicamente se encarga de la reconstrucción del hecho delictivo como un factor fundamental, porque fíjate que en un proceso de judicialización, cuando llegamos a la responsabilidad penal, todo se enmarca dentro de la prueba, ¿cierto? ¿Cómo podemos probar que un individuo finalmente es responsable penalmente? Entonces, el quehacer de la investigación criminal tiene una responsabilidad muy importante dentro del proceso penal y es poder establecer, como lo decimos, más allá de toda duda razonable, pero sobre todo desde una perspectiva del razonamiento probatorio, ¿sí? Cómo el juez entiende esa prueba para llegar a una decisión judicial de condena. Y ese quehacer de recaudar esas evidencias, ¿no? Un poco lo que hemos visto, y tú lo decías en alguno de las campañas que estamos haciendo en los colegios, que finalmente la sociedad aprende a través de los medios de comunicación y justamente de esas series de televisión que nos han acompañado durante mucho tiempo. Y una de ellas es CSI, que nos muestra cómo investigamos, cómo cogemos la prueba, cómo llegamos a la escena del crimen, y de eso se encarga la investigación criminal, pero con un enfoque mucho más, digamos, filosófico y entendiendo, digamos, el rol de la prueba dentro del proceso penal. Entonces, en esta apuesta que ha hecho la Facultad de Jurisprudencia y la Universidad del Rosario, vamos a tener estas actividades de investigación, sobre todo con un eje transversal, y es la tecnología de punta. Los laboratorios que hoy en día apuntan a que el recaudo de esa prueba y el análisis probatorio se haga desde un punto de vista tecnológico, guardando las garantías del proceso. Entonces, digamos que ya tendríamos estos dos enfoques dentro del programa. ¿Cuál sería ese perfil que podemos encontrar a nivel ya del quehacer de este profesional que decida, digamos, entrar en este mundo de la criminología y la investigación criminal? Claro, pues hay distintas formas, Mercedes, de ser criminólogo o criminóloga, como las hay de ser investigador o investigadora criminal, digamos, con esta apuesta que hace la Universidad del Rosario, donde pretendemos abarcar todas las grandes problemáticas de la criminología, pero también enseñar la investigación criminal con una perspectiva, como bien decías tú, enfocada principalmente en la criminalidad informática, pero también en la criminalidad económica o patrimonial, que pues en últimas es la que más está afectando a nuestro país y en la cual ha habido también un vacío en el nivel de formación. Nuestros egresados pues podrán desempeñarse en distintos campos y en distintas formas. Desde la perspectiva de la criminología, pues uno por lo general tiende a pensar en el desarrollo o planteamiento de políticas públicas, pero naturalmente esto no se limita a trabajar con el Estado, es decir, por mucho que nuestros egresados podrán trabajar eventualmente en distintas entidades del Estado, trazando políticas públicas que afronten todo el fenómeno de la criminalidad desde la prevención hasta el tratamiento postpenitenciario. Las técnicas de prevención de la criminología también permiten trabajar, por ejemplo, en organizaciones privadas, con empresas trazando estrategias de prevención en materia de lucha contra la corrupción, seguridad informática, los llamados programas de cumplimiento de compliance, pero también, digamos, prevención de otro tipo de actividades delictivas, por ejemplo, prevención de discriminación, violencia sexual, violencia basada en género, exactamente. Pero yo creo que no nos deberíamos limitarnos a solo pensar en trazar políticas públicas o privadas en distintas organizaciones, porque un criminólogo o una criminóloga puede ser analista de distintas funciones en una sociedad. Por ejemplo,
haciendo análisis también de lo que son los procesos ante los medios de comunicación, de cómo se reportan los asuntos ante los medios de comunicación, cómo se reintegran las personas en el posconflicto, porque también este programa tiene una estructura de menores que sobre ella podríamos volver luego. Y lo mismo ocurre con la perspectiva de la investigación criminal, obviamente también desde la academia y desde las organizaciones de derechos humanos, ni más faltaba. Por ejemplo, yo me desempeño como académico, pero también hay distintas formas de hacer investigación criminal y pues tú eres también un ejemplo de ellas. Entonces me gustaría que también nos contaras esas distintas perspectivas que la investigación criminal puede darnos o las distintas formas de ser investigadora criminal. Así es, yo creo que ha sido maravilloso este camino que, digamos, yo particularmente he abierto siendo mujer, haciendo investigación criminal económica, que históricamente ha sido una actividad de hombres, ¿sí? Por considerarse riesgoso, y tú ya sabes que nosotras tenemos la teoría del cuidado y hemos sido históricamente menos expuestas. Sin embargo, tenemos unas habilidades que son, digamos, inherentes, digamos, a nuestro rol de mujeres, y creo que ese es un espacio muy interesante, no solo para la mujer, sino para los hombres que quieran, digamos, entrar en este programa académico, y es que el quehacer de la investigación tiene unos roles hoy muy interesantes. Uno podría inclinarse por una línea de trabajar con el Estado en la Fiscalía General de la Nación, ¿cierto? Como investigador, como perito en este tipo de investigaciones criminales, con las diferentes entes de control, Contraloría, Procuraduría, digamos, donde la labor del quehacer del recaudo de la prueba para todos los estamentos, bien sea disciplinarios, sancionatorios, administrativos, requiera un protocolo de recaudo de esas evidencias. Fíjate que entonces el panorama es amplio. Una persona que hoy se vaya por esta línea y por este programa podrá trabajar en una superintendencia, en cualquiera de estos estamentos del Estado que pretenda, digamos, la investigación en todos sus aspectos. Pero a nivel privado tenemos todo un panorama, y es que desde hace unos años hacia acá, internacionalmente y con este entendimiento global de la tecnología, las empresas han tenido un papel muy, muy relevante desde el quehacer y la responsabilidad que los estados han trasladado a los privados para precisamente contener la actividad criminal empresarial. Entonces, por eso es que nacen estos programas de cumplimiento que le generan una carga a las empresas de poder trabajar al interior de sus empresas en la prevención del crimen organizado relacionado con temas de corrupción, fraude en estados financieros. Y esto abre una puerta importantísima a la hora de tener un perfil ocupacional, y es los programas de cumplimiento, los oficiales de cumplimiento, que hoy en día, digamos, tienen una responsabilidad frente a la gestión de los riesgos, y el derecho penal corporativo, que se vuelca hacia la prevención del delito corporativo. Y la Universidad del Rosario pensó en que ese era el enfoque que debería tener este programa. Digamos que claramente los estudiantes van a ver todas las ciencias forenses para investigar cualquier tipo de delito, pero realmente el enfoque está dado entre el crimen económico y tecnológico. O sea, es como una investigación criminal más elevada. Claro, por supuesto, digamos más tecnológica, digamos entendiendo que la actividad criminal incluso ha cambiado, porque hoy encontramos estafas, hoy encontramos otras actividades comerciales delincuenciales a través de medios tecnológicos, ¿no? Hoy estamos a un clic, hoy en día que son tan chéveres los QRs para bajar el menú del restaurante, pues resulta que si eso lo suplantan, tienen todos nuestros datos y prácticamente en 2 segundos podemos ser desfalcados en nuestras cuentas. Esa actividad criminal pues está considerada en todos los aspectos académicos que dieron estructura a este eje disciplinar de nuestro programa. Pero bueno, Samuel, ya digamos teniendo claro estos 2 aspectos de qué se trata el pregrado, segundo, cuál es el perfil ocupacional de quienes quieran acceder a esto, ¿qué vamos a encontrar como diferencial de esta carrera con otras? Ya sabemos que es el único en Colombia, la única universidad que está ofreciendo este tipo de programa, pero a nivel de diferencial, de que un estudiante esté comparando, bueno, quiero hacer esto y quizá de pronto derecho u otras carreras alternas o similares, ¿qué podría encontrar en este programa? Bueno, por supuesto, como bien has dicho, Mercedes, este es el primer y único programa en criminología e investigación criminal con este enfoque en el país.
único en criminología, primero en integrarlo con la perspectiva de la investigación criminal, y yo creo que eso de entrada, aunque ya pues me preguntas por otros diferenciales, yo creo que vale la pena hacer énfasis sobre esto por una razón, y es que esto viene de una perspectiva verdaderamente integral. Si queremos hacer una metáfora, la criminología nos da la panorámica del bosque de la criminalidad, y la investigación criminal esa foto de un árbol concreto muy bien detallada. Entonces aquí vamos a encontrar primero una formación integral. Segundo, como todo programa de la Universidad del Rosario, vamos a encontrar una formación muy afianzada en el quehacer ético, es decir, en valores, en el humanismo. Exactamente, pero también tenemos una estructura pedagógica innovadora. Innovadora, primero, porque el plan de estudios está pensado en un modelo de aprendizaje basado en competencias, y un modelo de aprendizaje basado en competencias en problemas, es decir, en problemas concretos que se han de resolver, a partir del cual se extraerá todo el saber teórico y práctico. Pero también tiene una estructura pedagógica innovadora porque nuestros estudiantes van a cursar 8 semestres, es decir, está pensada para 4 años el programa. Durante esos primeros años, el programa, digamos, durante lo que son los primeros 6 semestres, los estudiantes van a ver un núcleo que es el núcleo de formación tanto rosarista como el núcleo de formación básico y disciplinar propiamente de lo que es criminología y de lo que es investigación criminal. Pero cuando lleguen a ese 6º año, los estudiantes podrán escoger uno de 3 menores que estamos actualmente ofertando. Los menores son agrupaciones de asignaturas que permiten que el estudiante pueda delinear mejor su perfil de egreso. Y hemos pensado estos menores atendiendo tanto las necesidades particulares del país como esas necesidades que vemos que compartimos con otros países que integran tanto el sur como el norte global. Entonces tenemos un menor, por ejemplo, que se llama Posconflicto y Derechos Humanos, que atiende precisamente esa necesidad muy propia de Colombia, aunque la hemos compartido con otros países, de poder construir una paz estable y duradera, de poder investigar las grandes atrocidades en el marco del conflicto armado, pero también de cómo podemos trazar estrategias y políticas para evitar que aquellas personas que dejaron las armas pues vuelvan a tomarlas. Evitar esa reincidencia, que no es cualquier reincidencia criminal, que por supuesto se va a analizar desde la perspectiva de la criminología, sino que es una reincidencia que trae un riesgo mayor, porque estamos hablando de la reincidencia de continuar, porque la paz que estamos trabajando es una paz que todavía es frágil, claro, que todavía requiere mucho trabajo, requiere mucha conciencia por parte de las distintas entidades del Estado, pero también del sector privado y de la sociedad en general. Absolutamente. Entonces tenemos este menor, tenemos otro que por supuesto va muy de la mano con lo que tú mencionas de la experiencia que nos dan los medios de comunicación, que se llama Crimen, Cultura y Medios de Comunicación, donde se abordan pues todas las relaciones entre la manera en que el arte, los medios de comunicación y la cultura en general nos enseñan sobre el crimen y el castigo, pero también trataremos de abordar tanto al crimen como al castigo como productos o derivados de una cultura. Ese menor se llama precisamente Crimen, Cultura y Medios de Comunicación. Y tenemos un último menor que también va muy de la mano desde la perspectiva del énfasis que tiene el programa con la investigación criminal y con los retos de una sociedad tecnificada basada en la tecnología, que es el menor de cibercriminalidad y gestión del riesgo en el ciberespacio. Entonces, esa estructura curricular en sí es innovadora frente a lo que presenta este programa, que por supuesto tenemos un programa que también tiene unas alianzas que se están afianzando, por supuesto, con entidades tanto del sector público como del sector privado, y por supuesto con universidades en otras latitudes con las cuales por supuesto, estamos trabajando para que haya tanto movilidad de nuestros estudiantes como de nuestros profesores, y que también podamos realizar investigaciones conjuntas. Este último diferencial que quiero mencionar, pues me gustaría que lo desarrollaras tú más, porque también es parte de ese valioso aporte que realizaste tú en la estructuración del programa, que es el CILAB, que es el Crime Investigation Lab, que es un laboratorio de punta que va a tener nuestro programa. Sí, maravilloso. El Crime Investigation Lab es una apuesta muy interesante desde la academia a tener
un lugar de estudio que cuente con la última tecnología en materia de investigación de ese crimen organizado en el espacio y cómo poder prevenir este tipo de conductas delictivas. Pero adicional, este centro de investigación también tiene una vocación de observatorio, ¿no? A nivel de la región, incluso para compartir experiencias de lo que ha sido el crimen, el cibercrimen en nuestra región. Quiero decirles que incluso de acuerdo a las últimas, digamos, tendencias internacionales y mediciones, Colombia en la región de Sudamérica ocupa el tercer lugar con más actividad de cibercriminalidad. Eso nos pone en un punto de referencia, obviamente, para entender el fenómeno y sobre todo para tener un centro de investigación, no solo tecnológica, sino del propio fenómeno. Y asimismo, como la vocación que van a tener las personas que se dediquen o que se vayan por este menor, es también el quehacer de la actividad de investigación, pues que sea un centro de referencia, sobre todo independiente, para esta prueba técnica independiente. Hay un fenómeno muy interesante en nuestro país y está relacionado con la razonabilidad o el razonamiento pericial. Y es que Colombia adoptó un modelo anglosajón, siempre muy híbrido, que no nos queda mucho a nuestras medidas, incorpora la prueba pericial a través de nuestro proceso penal con la ley 906. Sin embargo, tenemos una problemática propia y es que la mayoría de peritos en nuestro país pertenecen al quehacer de investigación judicial y eso puede sesgar, la fiscalía. Exacto, puede sesgar un poco al perito. La idea es que dentro de este centro de investigación podamos generar, digamos, ese tema científico independiente. La academia permite que seamos realmente independientes y que nos volvamos un órgano de consulta a nivel forense con relación a casos de connotación. Entonces creo que todos estos elementos vienen muy bien para una problemática que afronta el país, que ha sido histórica, pero otra que tiene los retos del mundo global tecnificado y que está a punto de lo que es hoy la realidad, ¿no? Nuestros estudiantes y quienes quieran hoy están dentro de la oferta académica buscando, digamos, nuevas oportunidades, ¿cierto?, de ejercer una profesión que no nos aleje de nuestro entorno digital. Y yo creo que esta es una gran oportunidad que tiene este pregrado. Primero nos acerca y nos permite aportar desde la realidad del país, pero sobre todo nos conecta con las problemáticas globales. Esto es algo de verdad que es emocionante, es, como tú lo decías, nos llena de mucha ilusión ver todas las ejecutorias que van a poder tener nuestros egresados y egresadas cuando culminen con su nivel de formación y los grandes aportes que van a poder desarrollar un país que tanto lo necesita. Y por supuesto apostamos también a ser referentes en la región desde la perspectiva tanto de la criminología como de la investigación criminal. Yo quiero comentar algo que para mí es muy importante y pues obviamente se evidencia con tu liderazgo también en la perspectiva de la investigación criminal, y es que este es un programa que está también pensado en cerrar brechas de injusticia social. Entonces, por ejemplo, hemos procurado, por supuesto, teniendo a nuestras profesoras y a nuestros profesores seleccionados con las más altas calidades académicas, pero también con un compromiso, por supuesto, por la igualdad de género, por el diálogo permanente entre la literatura de los países del norte global con la que se está desarrollando en América Latina o en otras latitudes, y con profesores que también no solamente son de nuestro país, sino que también son internacionales, algunos que son colombianos o colombianas que ya están residiendo en el exterior porque han desarrollado pues una carrera tanto académica como profesional importantísima en otros países, pero también con profesores que son de otros países para que nos puedan llenar con distintas perspectivas, para que podamos integrarlas todas. Este es un programa que tiene una apuesta muy afianzada en la transformación social del entorno, una transformación por supuesto que ha de ser positiva. Por eso siempre hemos dicho que el propósito de este programa es promover el cambio social a través del estudio de la criminalidad, ¿no? Así es. Pues Samuel, ha sido muy interesante tener esta conversación el día de hoy, poder aportar a este podcast que es tan interesante, a todos los que nos escuchan, a los que siempre están detrás del contenido digital de este espacio. La invitación es a que nos sigan en este contenido, en este espacio tan especial de qué, cómo y dónde estudiar. Muchas gracias y nos seguiremos escuchando.